Buenos días, hermanos. Tomen asiento. Aleluya. Qué hermosa alabanza, qué hermosa adoración. Los ángeles estuvieron aquí acompañándonos en esa alabanza, en esa adoración. Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y siempre va a estar al lado con nosotros. Siempre. Y nunca lo dude. Nunca lo dude. Amén. Señor los bendiga. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto de estar aquí acompañándolos una vez más, ya sea de manera presencial o a través de las detrás de las cámaras. El Señor bendiga a cada uno por sus vidas. Hoy día quiero compartir con ustedes una palabra, la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que el Señor nos dio libre albedrío? Amén, ¿cierto? El Señor nos dio libre albedrío, pero ¿para qué? Para actuar de manera correcta, para que hagamos las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, tenemos que buscar de Él, primeramente, saber acerca de sus pensamientos, y los pensamientos de Dios están en su palabra, en la palabra de Dios. Cumplir los mandamientos y el Señor dice que nos irá bien. Pero para tomar para caminar por esas sendas, tenemos que tomar decisiones. Las decisiones se han tomado desde el principio de la creación. El Señor decidió crear esta tierra. El Señor decidió crearte a ti y a mí. Y es la decisión del Señor, y su decisión de Dios es buena y perfecta. Las decisiones se tomaron desde el pasado, desde Adán y Eva, tomaron la decisión de tomar el fruto y no les fue bien. Y durante toda la palabra vamos a ver varias tomas de decisiones y cómo resultaron esas tomas de decisiones. Y podemos tomar decisiones, claro que sí. Una vez más, repito, porque el Señor nos dio libre albedrío a ti y a mí para que tomemos decisiones. Quisiera que me acompañen a Proverbios capítulo 3, versos 5, 8 como base de todo este mensaje, la cual nos enseña lo siguiente. Proverbios 3, versos 5 al 8. Dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites alabarte, nos permites adorarte, Señor, con estos salmos, Señor, hacia ti, Señor. Queremos que todo, absolutamente todo, llegue con olor fragante delante de tu trono, Señor. Gracias porque todo esto lo podemos hacer en los méritos de Jesucristo. Y así, en esos méritos, oramos también a ti. Amén y amén. Como decía, las decisiones fueron tomadas desde mucho antes, desde el principio, y antes del principio por nuestro Señor. Las decisiones son tan importantes que muchas personas han escrito muchos libros, muchos han acuñado frases, ¿no? y muchos pensamientos a raíz de las decisiones. Entre ellos tenemos, por ejemplo, tomé varios al azar, y tenemos a Keri Russell, una actriz de Hollywood, que de repente no captas quién es esta señora en este momento, pero ella obtuvo muchos triunfos cinematográficos como actriz. Entre ellas, entre las películas que actuó fue en Misión Imposible 3, por ejemplo, una película muy conocida, y Star Wars también
Guerra de las Galaxias, ¿no? Y cuando a ella la entrevistaron, ¿no? Para preguntarle acerca de sus logros, acerca de sus triunfos, de sus premios, cómo era que ella había llegado a todo esto, entre todas las palabras que ella mencionó, acuñó una frase en la cual decía, a veces, la decisión más pequeña puede cambiar tu vida para siempre. A veces, la decisión más pequeña puede cambiar tu vida para siempre. A veces nosotros no nos damos cuenta de que las decisiones, como dije, pueden transformar nuestras vidas. Y decisiones tan pequeñas de repente como tomar el desayuno, o levantarse, o qué ropa ponerse. A veces esas decisiones pequeñas pueden cambiar tu vida para siempre. ¿Cómo? Dios sabe cómo lo hace. Otra de las personas es Edwin Markham. Es un poeta y joven, fue miembro de la Iglesia Metodista. Escribió también muchos libros, muchas poesías, pero entre sus frases que se le recuerda es esta, que dice, las decisiones son bisagras del destino. ¡Wow! Interesante. Las decisiones son bisagras del destino, porque a través de tus decisiones puedes ir a derecha o izquierda, puedes ir a lo bueno o a lo malo, puedes ir al éxito o al fracaso. Las decisiones son bisagras del destino. Y entre todos ellos también tenemos incluso músicos, canciones, se han cantado canciones acerca de las decisiones. De repente tú estarás recordando alguna canción que fue escrita por un panameño para toda Latinoamérica, un cantautor llamado Rubén Blades. Rubén Blades incluso se postuló en política y es que tenía un corazón social, no quiero decir socialista, sino un corazón social por ayudar a mucha gente. Y este hombre en la década de los 70, 80 tuvo mucha discografía. Entre ellas compuso una canción llamada Decisiones. Decisiones, ¿no? Cada día. ¿Usted se acuerda? Ok, no vamos a salmear. No vamos a salmear, pero en esta canción habla de tres problemas, tres situaciones que según Rubén Blades tomó de muchas situaciones que se presentaban o se presentan en Latinoamérica. Y tomó tres. La primera fue acerca de una jovencita que sale embarazada y el novio no sabía cómo hacer y que no sabía si tomar la decisión de ir a hablar ya con los padres, ¿no? O esperar, ¿no? Dice la canción, o esperar que naturalmente venga su regla. Pero eran decisiones que tenía que tomar, decisiones que estaba pasando y pasa en muchos lados de Latinoamérica. La segunda, acerca del abuso, ¿no? de un dueño de una propiedad en la cual había alquilado a una familia y quería aprovecharse de la esposa cuando el esposo se vaya a trabajar. Pero la decisión de esta mujer habla de que le contó a su esposo lo que estaba ocurriendo y el esposo pues dice que tomó la decisión de buscar el mejor bate de béisbol, dice, ¿no? Y ahora la decisión era del esposo que no sabía en dónde darle, ¿no? Entonces, era algo gracioso, interesante, pero algo que sucedía y sucede seguramente en muchas partes de Latinoamérica. La última de las historias que toma este tema es acerca de un hombre que pensaba que el alcohol no mareaba sus instintos ni su habilidad para poder manejar, dice, ¿no? Que por el contrario lo ponía más atento para poder manejar. Y dice que subió al auto, prendió el auto, pisó a fondo el acelerador y se fue contra un camión, dice, ¿no? Entonces,
y el coro de esta canción dice, decisiones, ¿no? Cada día. Alguien pierde, alguien gana, ¿cierto? Y eso es la realidad de las decisiones. La decisión, la buena decisión o la mala decisión, como dije inicialmente, puede llevarte al triunfo o al fracaso. Las decisiones son, como decía este poeta, son las bisagras de tu prosperidad o de tu pobreza. Ahora bien, vamos a ver los tipos de decisiones que se tomaron en el pasado en las Escrituras. Solamente voy a tomar algunos de los tantos que hay en la palabra de Dios. Pero una de las decisiones que muchas veces nosotros tomamos y tenemos que darnos cuenta de que son equivocadas y que no debemos de hacer o sí debemos de hacer a través de todo el mensaje, es, por ejemplo, estas decisiones. Tomar decisiones por miedo. Tomar decisiones por miedo. Vamos a 1 de Samuel capítulo 13, verso 8 al 9. Dice la palabra de Dios así, 13, 8 al 9. Y él, en este caso Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Qué estaba sucediendo? Sucedía de que iba a iniciarse la pelea, la batalla con los filisteos. Pero los filisteos habían tomado una buena posición para el ataque. Saúl y todo su ejército sabía de que no había muchos números de soldados. Sin embargo, cuando Saúl le dice a Samuel que venga para que haga el holocausto, porque la costumbre era de que antes de cada batalla haya un holocausto de paz, un holocausto al Señor, para que Dios esté de su lado. Entonces Samuel le dice a Saúl, espérate 7 días que yo voy a ir a Gilgal y ahí voy a hacer el holocausto. Pero ¿qué sucedía durante ese tiempo? Sucedía de que al ver los soldados de Saúl, al ver que no llegaba Samuel el sacerdote, y al ver la posición en que ellos se encontraban, empezaron a temer, empezaron como dice la Escritura, a irse, comenzaron a desertar. Y Saúl lo estaba viendo. Saúl vio que la gente empezó a desertar y empezó a ponerse nervioso, empezó a tener temor. No tenía confianza. Y pasaron los días, llegó los 7 días y Samuel no llegaba. Y dijo, no, Dios tiene que contestar de todas maneras porque tenemos que atacar antes que el pueblo se vaya y me deje solo. Y total, ahí es donde dice que traedme los holocaustos, dice Samuel, traedme los holocaustos, que vamos a hacer el holocausto y la ofrenda de paz. Sucede de que después justo cuando termina el holocausto, llega Samuel y ve todo lo que estaba sucediendo. Y le dice a Samuel, Samuel, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? Actuaste de mala manera, porque tú no debías de hacer el holocausto, porque el holocausto estaba destinado a que lo hagan los sacerdotes. No podía usurpar en la labor que tenía que hacer. Actuaste tontamente por miedo. Y ahora dice el Señor que te quitará del reino, se ha cortado tu reino y que se buscará un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Todo lo que perdió por miedo, por una decisión de miedo. La palabra de Dios en Proverbios 3:5, como leímos, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
¿qué hizo Saúl? No confió en Dios. No confió que era el momento adecuado que tenía Dios. Yo no sé por qué, pero hay muchas veces Dios espera el último segundo para actuar. Pero de que hace el milagro, lo hace. El Señor ha hecho tantas maravillas. Y Saúl lo sabía. Sin embargo, tuvo miedo. Tuvo miedo de que no pase nada bueno. No esperó en el Señor. No pudo confiar. Cuando dice fíate de Jehová, dice refúgiate en el Señor. Cuando dice fíate del Señor, dice entra en esa caverna de protección que da el Señor. Fíate de Él. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces nos hemos apoyado por nuestra experiencia? ¿Cuántas veces nos hemos apoyado y decimos vamos a hacerlo de esta manera porque esta es la mejor manera que podemos hacer las cosas? Porque tengo experiencia, soy profesional, ponle la oración que tú quieras ponerle. Incluso personas mayores, ¿no? He escuchado de muchas mayores, cuando ven a un joven, le dice, ¿y él qué me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar si él no conoce de la vida? Él no conoce de la Escritura. Y muchas veces están equivocados. Pablo le decía a Timoteo, ¿no? que no tengan en poco tu edad. Tú cumple lo que tienes que hacer. Las emociones, hermanos, las emociones no son buenas consejeras. Por lo cual, para tomar una decisión, debe ser sin sentimiento, sin emoción, con sobriedad. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones alterados, emocionados, y no nos fue bien? La segunda decisión que hay en la Escritura es las decisiones que se toman a la loca, sin pensar, por impulsividad. Vamos a San Mateo capítulo 14, verso 28 al 31. San Mateo capítulo 14, verso 28 al 31. Y dice la palabra de Dios así. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Veamos que en el primer versículo, Pedro estaba dudando de que era Jesús el que venía caminando sobre las aguas. Por eso le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y realmente él debió decir tan solo, Señor, ¿eres tú? Nada más, para escuchar una respuesta. Pero él, su impulsividad hizo de que le dice, bueno, lo tentó, lo probó al Señor. Le dijo, si eres tú, entonces deja que yo camine sobre las aguas. Y como a veces decimos, la bocota de Pedro le hizo tomar una mala decisión. Y que el Señor le dijo, ok, ven. Y Pedro sorprendido, y me imagino la situación de Pedro, habrá dicho, ¿y ahora qué hago? Yo voy a bajar y no me puedo retractar porque yo le pedí de caminar. De repente habrá volteado donde los discípulos y seguro los discípulos lo quedaron mirando. ¿Qué tenía que hacer? Ok, bajó de la barca y empezó a caminar. Pero es interesante que él empezó a caminar, pero inmediatamente la duda del Señor y la duda de las circunstancias, la duda de las olas, la duda de los vientos que estaba ahí,
lo hizo dudar una vez más. Tomó una, una decisión equivocada, una pregunta equivocada. Y, y la pregunta fue hecha a la loca, sin pensar. Una decisión por impulsividad. Pedro era muy impulsivo. Recordamos cuando el Señor Jesús fue capturado, ¿cierto? Lo primero que hizo es agarrar una espada y le cortó la oreja a un soldado. Y no había 911 ahí, sino estaba el Señor, ¿no? De frente. Lo sanó. Pero por la impulsividad de Pedro. Hermanos, muchas veces actuamos así por impulsividad. Tomamos decisiones que a veces nos pueden avergonzar. Por eso el Señor le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Imagínate que te digan a ti, Héctor: hombre de poca fe. Ay, Señor, qué vergüenza. ¿No? Qué vergüenza. Hombre de poca fe. Proverbios 3:6 dice el Señor: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, cuando nos sucede una circunstancia, tenemos que reconocer que el Señor siempre está en medio de todo esto. Y cuando nos pasa algo feo, no preguntemos el por qué, sino preguntemos: ¿para qué, Señor? Y cuando entendamos para qué es, Él va a enderezar tu vereda. Porque el Señor quiere lo mejor para ti. Recuérdalo, que el Señor quiere lo mejor. Si no quisiera lo mejor, no hubiese enviado a su Hijo por cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor. Por eso Él quiere enderezar nuestras veredas. ¿Y por qué quiere enderezar nuestras veredas? Porque muchas veces tomamos malas decisiones. Decisiones por emoción, decisiones a la loca, decisiones por temor. Y Él quiere enderezarnos. La tercera clase de decisiones que quiero compartir con ustedes esta mañana son decisiones por ambición. Y para esto quiero que me acompañen a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 1 al 6. Y dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndole también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Hay muchas clases de decisiones por ambición. Hay ambiciones que son positivas, como ambiciones que son negativas. Ambición positiva puede ser: quiero terminar mi seminario. Ambiciono ser un buen siervo de Dios. Ambiciono a tener una empresa muy buena. Ambiciono a ser el mejor profesional en el área que estoy estudiando o aprendiendo. A ser un buen técnico. A ser un buen oficial. Esas ambiciones son positivas. Pero todas las ambiciones, todas las ambiciones que implican que hagan daño a una tercera persona, entonces es mala. Cuando tú quieres
tú ambicionas un auto, de repente estafando al dueño del auto, ya es malo. Esa ambición se convierte en codicia. Ya no es malo, porque la codicia hace lo que sea. Puedes pasar por encima de muchas personas para conseguir lo que quieres, el objetivo. Y esa ambición es negativa. La palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo nos enseñó que la base de toda la ley es amor a Dios, amor al prójimo y a ti mismo. Y si tú estás haciendo daño a tu prójimo, ya es malo. La ambición, que puede ser positiva, si hay codicia, se vuelve negativa. Por eso el Señor dice en la ley, no codiciarás. Ok, sigamos. Yo no puedo decir qué es lo que pasó por la mente de Ananías. No lo dice en la palabra de Dios. ¿Qué habrá pasado? Pero podemos entender, podemos creer de que de repente Ananías dijo, sí, vamos a vender la heredad para darle a los apóstoles, pero una parte, solo una parte. Hasta ahí no había problema, no había ningún problema. El punto está de que Ananías de repente empezó a pensar, ¿y si Dios no cumple con lo que están diciendo los apóstoles? ¿Y si va a haber sequía? Si dice de que va a haber paro de transporte, si no va a haber alimentos, si dice de que no hay fertilizantes, si no nos vamos a quedar sin verduras, sin frutas, sin nada. El pollo está subiendo, mejor me quedo con una parte. Pero le decimos, le dijo a su esposa, le decimos que esto es todo el dinero. Ese fue el problema. Esa fue la dificultad. Que ellos pensaron que estaban engañando. Esa fue una codicia, porque dijeron, no, mejor yo me quedo con esto, mejor guardo pan para mayo. Pero el problema, como dije, la ambición, cuando afecta a terceros o a segundos, se vuelve negativa. Y ellos llegaron y se fueron delante de los apóstoles, o bueno, Ananías en este caso solo, a sabiendas de su esposa, en complicidad, vamos a decirlo así, y entregó y puso a los pies de los apóstoles toda la heredad, el dinero de la heredad, o sea, parte. Y Pedro, el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo a Ananías, ¿por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Y ese fue el problema, que él quiso engañar, pero engañar a Dios. ¿Por qué? Porque tomó una mala decisión, una decisión de codicia, una ambición negativa. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. No, nos va a ir bien, no se van a dar cuenta. ¿Acaso ellos saben cómo lo vendí? No se van a dar cuenta. Hermanos, todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Nunca, nada va a permanecer en las tinieblas. Siempre va a salir a la luz. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, respeta a Jehová y apártate del mal. Cuando cumplas esto, dice el verso 8, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oye, no sé si te ha pasado, pero cuando tú mientes, ¿qué pasa? Paras asustado. Que no sé, espero. Uy, de repente ya le dijeron a Geraldine, no, que no se dé cuenta. No, Ana Tibi también seguro, mejor me voy por acá. Estás asustado. No vives tranquilo. En la noche acuestas tu cabeza sobre la almohada y, ay,
si ya se habrán enterado. No puedes dormir tranquilo, tranquila. Cuando tú caminas en el Señor, cuando tú respetas al Señor, cuando tú te apartas del mal, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Podrás caminar con tranquilidad, podrás caminar sin molestia, sin angustia, sin desesperación, y vas a caminar feliz. La mejor decisión es cuando nos dejamos ser guiados por el Señor. Así que una de las mejores decisiones son las decisiones que vienen de Dios. Vamos, acompáñame a 1 de Samuel, capítulo 16, nuevamente, versos 11 y 12. Aleluya. Amén. Y dice así: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Se acuerdan que hablamos hace un momento acerca de que Samuel por miedo hizo un holocausto y el Señor se molestó con él y le dijo: tu reino terminó, yo buscaré un rey de un corazón agradable para mí? Samuel fue a buscar y el Señor le guió para la casa de Isaí y le dijo a Isaí: Isaí, vengo a ungir al rey de Israel, tráeme a tus hijos, tráeme a tus hijos. Y en eso salieron todos los hijos. Verso 6 dice: y en eso Samuel lo vio a Eliab, dice, el hijo mayor. Era un hombre alto, fornido, ¿no? Y así como el pastor David, ¿no? Sí, que levantaba pesas, ¿no? Sí, porque levantar al Ethan es como levantar pesas. Pero el Señor lo quedó mirando Samuel lo quedó mirando y dijo: este es el ungido del Señor. Y el Señor le dijo: este no, porque lo que mira el Señor no es lo externo, sino lo interno. Y de pronto empezó a pasar toda la fila de los chicos, de los muchachos, y ninguno era. Entonces Samuel dice: ¿no tendrás otro hijo por ahí? Bueno, sí, al menor que está en el campo. Dijo: bueno, mándalo a traer, porque yo no empezamos la cena, ni todo lo que se había propuesto hasta que no venga y lo unja. Y dice que vino un muchacho, lo trajeron. Este era un muchachito, que dice, rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Parecía mi hermano Oscar ahí, todo guapo. Y cuando lo vio Samuel, dijo: ¿no? Pero el Señor le dijo: este es. ¡Wow! Y dice que lo ungió y fue en el futuro el rey de Israel. Hermanos, cuando Dios está en medio de su voluntad, cuando todas nuestras decisiones, pero quise decir, nuestras decisiones están en medio de la voluntad de Dios, va a ser óptima, porque la voluntad de Dios es buena y perfecta, porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni tampoco nuestros sentir son como el sentir del Señor, porque de Él son mucho más altos
que los nuestros. ¿Cuánto dicen amén? Muchas veces decimos, este hombre que conoce toda la escritura, ese va a ser un buen pastor. Ese hombre que está enseñando va a ser un buen líder. Y muchas veces nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces. Soy honesto en decirlo. Y me ha sorprendido, muchos hermanos me han sorprendido. Aquellos que yo decía, sí, probablemente, me han sorprendido. Muchas veces conversamos con el pastor David acerca de varios hermanos que nos sorprenden realmente cómo Dios los transforma. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 27, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, de entre ellos me escogió a mí. ¿Saben, hermanos? A muchos. Tú muchas veces puedes pensar de que ¿qué voy a servir a Dios? ¿Y Dios no acaso sabe todo lo que yo hago? ¿Sabes que Dios puede deshacer aquello que es para hacer algo nuevo, para que seas una nueva criatura en sus manos? Tú de repente te considerarás un instrumento roto, un instrumento malogrado, un instrumento que no sirve, pero en las manos del sabio, en las manos de Dios, ese instrumento lo hace como instrumento fino en sus manos. ¿Cuánto lo creen? Hermanos, la mejor decisión es cuando tomamos una decisión que está en medio de la voluntad de Dios. Pero pastor, ¿cómo debemos de saber de cómo que la decisión que vamos a tomar está en medio del corazón de Dios? Sencillo. Primeramente, ora. Segundamente, lee la palabra de Dios, que ahí están los pensamientos de Dios, ahí está la dirección de Dios. Y en tercer lugar, abre bien tus oídos, que el Señor va a poner en tu corazón, en tus oídos, para hablar la palabra y te va a poner la decisión en tu corazón, que va a ser indubitable que viene de Él. ¿Cuántos lo creen? Y la decisión final, una de las mejores decisiones es por convicción. Josué, capítulo 24, acompáñenme por favor. 24, del 14 en adelante. Dice en la palabra de Dios, Josué 24, 14, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Decisión por convicción. Pregunto rápidamente, ¿a cuántos el Señor ha hecho milagros en su vida? Amén. Si el Señor ha hecho un milagro en tu vida, significa que Dios va a seguir haciendo milagros en tu vida y que Él lo hace. Y estás convencido de que Él es un Dios todopoderoso. Es un Dios que hace milagros, sigue haciendo milagros y hará muchos milagros en tu vida. No creas que ya se acabaron los milagros. No, aún faltan muchos milagros en tu vida. Aún ni siquiera estás imaginando aquello que Él va a hacer. Pero yo quiero que sepas y que estés seguro que Él lo va a hacer. ¿Cuánto creen?
Si tú estás seguro, entonces vas a tomar decisiones por convicción. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo que Él viene pronto. Yo creo que es nuestro Señor y Salvador. Yo creo que Él va a seguir haciendo milagros. Y por lo tanto, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si tú crees, vas a tomar la mejor decisión. Y si tú crees en Él realmente, vas a tomar la mejor decisión, una decisión por convicción. Hermanos, yo no sé qué decisión estás por tomar en estos días. De repente todavía no se presenta esa decisión. Pero quiero decirte algo. Si tú crees en el Dios Todopoderoso, si tú crees que el Señor ha hecho milagros en tu vida, convéncete una vez más de que Él todavía hará más milagros en tu vida. Y continúa, sírvele a Él, por más que estés en problemas que tú creas que no haya salida. Si tú crees que tu familia aún no se ha convertido para el Señor, sigue creyendo, ora por tu familia y di: cree en el Señor Jesucristo. Tu palabra dice así: creo en el Señor Jesucristo y toda mi casa será salva. Créelo, porque que haya decisión de convicción en ti, que estés convencido, convencida, y que las decisiones que tomes no sean decisiones de miedo, no sean decisiones, hermanos, a la loca, sin pensar, que no sean decisiones por ambiciones negativas, que no sean decisiones sin dirección de Dios, sino con dirección de Dios, y que tus decisiones sean por convicción. Termino con Romanos capítulo 12, verso 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando no sigas pensando de la misma manera como antes pensaba, porque cuando empieces a buscar de Dios, va a haber una renovación en tu entendimiento, va a haber una renovación, un cambio en tu mente, y vas a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y vas a estar convencido que Dios nunca te va a dejar. Estarás convencido que eres una hija, un hijo de Dios, y que nuestro Dios es el mejor Padre que podemos tener, y que todo lo que Él hace para con nosotros será lleno de amor. Ya lo hizo en el pasado, ya lo destinó en el pasado. Ni bien el hombre cayó en pecado, Él buscó la solución. Él dijo que habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo, de Satanás. Ella pisará su cabeza, la simiente se refiere, pisarás la cabeza. Y él, por más que le muerde el calcañal, estará muerta ya. ¿Por qué y para qué? Para salvación tuya y mía. La decisión divina, obviamente que es la perfecta, la magnífica. El Señor quiere lo mejor para ti y para mí. Por eso que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, y tengamos vida eterna. Y viviremos todos los días de nuestras vidas en su morada. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos de pie. Decisiones pequeñas pueden ser decisiones que transformen nuestras vidas.
Decisiones pequeñas pueden mejorar, pueden arreglar, pueden transformar nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos porque eres bueno. Queremos, Señor, fiarnos siempre de ti, oh bendito Padre. Queremos cambiar nuestras perspectivas. Queremos cambiar, Señor, nuestra forma de tomar decisiones. Queremos ser prudentes, Señor, y tomando decisiones bajo tus pensamientos. Queremos verte, queremos saber dónde estás, Señor. Y reconocer que eres tú quien enderezas todos nuestros caminos. Queremos seguir respetándote a ti, Señor, cada día, con todos nuestros actos, con todo aquello que conlleva, Señor, obedecerte. Padre, en esta mañana, de repente, hay alguien, Señor, de que tomó en el pasado una mala decisión y hoy está afectando, ha sido afectada, Señor, su vida. Padre, te pido que tú estés enderezando, Señor, corrigiendo, Señor, esas decisiones que hoy pesan, Señor. Que esas consecuencias, Señor, sean, Señor, aminoradas, Padre. Que sean quitadas, Señor. Que estés poniendo salud. Que estés poniendo, Señor, provisión. Que estés poniendo, Señor, amor familiar, Señor. Que estés poniendo, Señor, la fraternidad, Señor, entre la familia, Señor. Padre, ¿a quién iremos si no es a ti? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre, siempre te mueves en medio nuestro, Señor. Y porque tú nos das el consuelo que cada uno de nosotros necesitamos. Gracias te damos una vez más. Oramos así en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Señor los bendiga. Amén.